Repito, Mateo capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 12 incluido. Repito para no confundir. Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Va a ser interesante lo que vamos a hablar hoy porque justamente tenemos que movilizarnos hacia algo muy importante, la búsqueda de cerrar el Sermón del Monte. Y desde el sábado pasado todos nos hemos puesto de acuerdo en que el próximo paso sea sumergirnos en las parábolas desde la óptica paulina, es decir, desde el Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que Lucas escribe el Evangelio por la influencia de toda esa bendita doctrina que salía de la Torá a través de la enseñanza de nuestro bendito maestro, el apóstol Pablo. Entonces, ya nos queda poco. Sin embargo, los temas que quedan no los puedo tratar rápidamente, pues como usted mirará por los mismos subtítulos que tiene la impresión, sabe que los subtítulos no fueron escritos por Mateo, pero justamente los biblistas que inspiraron a los de la imprenta para poner estos subtítulos entienden que en esas porciones, entre subtítulos y subtítulos, hay enseñanzas importantes a tener en cuenta. Vamos a meternos en esto que yo he llamado la ética de la abundancia, porque lo que quiero es que entendamos que este 2026 que ha comenzado para las naciones también nos afecta, ¿o no? Todos nos vemos diariamente en el calendario gregoriano. Recuerde que todos los calendarios son religiosos, no hay ningún calendario astronómico, ¿está bien? El único calendario astronómico es aquel que se guíe por lunas y sol a la misma vez. En ese sentido, lo más cercano a un calendario astronómico sería la forma en que Yahvé le ordenó a su pueblo contar los días, por medio de las lunas nuevas y por medio de cada una de las fiestas que marcaba lo que era primero primavera y a partir de ahí lo que seguía, verano, otoño e invierno. Nosotros, entendiendo esto, no podemos salir de nuestra conciencia de que así como nos afecta en este mundo en que nos movemos el calendario religioso que se ha impuesto desde que nacimos y que hoy quizás muchos dicen, ¿cómo? Así que no es la ciencia la que pone los calendarios. No, lo pone la política religiosa. Vamos también a aceptar algo, que dentro de estos tiempos estamos sufriendo, diría yo, el agotamiento relacional. Dicen los sociólogos que estudian las características de la humanidad de este siglo XXI que se ha iniciado hace 26 años ya, que el agotamiento emocional es la fuerza más típica en todas las naciones. No hay nación que hoy no se salve de esto que estoy diciendo llamado agotamiento relacional. ¿En qué consiste esto? En una marcada polarización y cancelación, una cultura de la cancelación yo diría, donde justamente la convivencia humana se ha convertido en un campo minado de esa incertidumbre de no saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo tolerar, cuándo decir. No está la convicción de si lo digo, cómo lo toman. Y este es el momento de tratar esta confusión que no es propia de nosotros. Este tipo de confusión siempre está cuando las sociedades más atraviesan momentos políticos, económicos complicados. Y justamente leer Mateo 7, del 7 al 12, me va a permitir a mí sumergirme en esta idea de encontrar una brújula a este laberinto ético que nos toca atravesar. Porque es un laberinto, tratar de relacionarnos desde los vecinos que tenemos a nuestro alrededor, amigos, compañeros de trabajo, aún a veces relacionarnos entre aquellos que conviven bajo nuestro mismo techo. Leo en el nombre del Señor el verso 7 hasta el 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le daría una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley o la Torá y los profetas. Hasta allí. Y antes de meternos en este pasaje del Evangelio que cobra sentido ante esta urgencia estratégica que nosotros estamos demandando, yo quisiera que hagamos una especie de paréntesis devocional y con nuestros ojos espirituales escuchemos lo que vamos a ver en imágenes hechas con la inteligencia artificial, para introducirnos en los 6 puntos que vamos a ver. Así que tome nota de paso y muy bienvenido entonces a esto que se llama la ética, como es que les dije,
de la abundancia, pero en realidad yo le he puesto el Padre, el pan y el prójimo. Miramos ese video desde el corazón y con él. Vamos a sumergirnos hoy en uno de los pasajes más profundos y la verdad más desafiantes de las enseñanzas de Yeshua. Mateo capítulo 7. Y es que en apenas 6 versículos se esconde la clave para entender una ética que es radicalmente distinta. Es muy fácil sentir hoy en día un agotamiento tremendo en nuestras relaciones, ¿no? En medio de tanta polarización. Esa sensación de no saber cuándo hablar, cuándo es mejor callar, bueno, es un sentimiento súper común y es precisamente el punto de partida de este análisis. Y lo más fascinante es que esta confusión no es para nada nueva. De hecho, todo parece indicar que el maestro creó intencionalmente esta misma tensión en sus seguidores, lo que podríamos llamar un verdadero laberinto ético, diseñado para forzarnos a buscar más allá de las respuestas fáciles. Para navegar este laberinto, este será nuestro mapa. Primero, vamos a definir el problema, el laberinto ético. Después, exploraremos la salida que propone el maestro, que, créanlo o no, pasa por entender la oración como una acción radical y por comprender la lógica de un padre. Veremos el salto increíble de una regla de plata a una de oro, para finalmente aterrizar en lo que llamaremos una ética de la abundancia. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Para poder entender la solución, primero hay que entender bien el problema, y este se encuentra en las enseñanzas que vienen justo antes de nuestro pasaje clave. Y aquí está el nudo del asunto. Por un lado, Yeshua dice clarísimo, no juzguen. Pero, ojo, casi en la siguiente frase advierte que no se deben dar perlas a los cerdos. Y claro, para saber quién califica como tal, pues se necesita un juicio muy agudo sobre el carácter de una persona. La tensión es increíble. Esta tensión nos deja con preguntas súper prácticas y a veces bien frustrantes. No hay un manual de reglas que nos diga qué hacer en cada situación. Y es precisamente esta falta de instrucciones claras la que nos obliga a buscar una sabiduría que viene de otro nivel. Y justo ahí, en ese aparente callejón sin salida, el maestro no ofrece un manual, sino algo mucho mejor, una brújula. La solución, por más sorprendente que parezca, comienza con una redefinición total de lo que significa orar. Yeshua nos presenta 3 imperativos: pedir, buscar y llamar. Y la clave de todo está en que en el idioma original, estos no son actos de un solo momento. Son verbos que implican acción continua, persistencia. Es casi un estilo de vida. A ver, veamos el primero, pedir. En hebreo, shal. No se trata de una súplica tímida. No. Evoca el derecho legal que tenía una persona necesitada para clamar por justicia. Es, en esencia, presentar un caso formal ante el juez supremo, reconociendo que tenemos una necesidad legítima. Luego viene buscar, que se conecte con el término hebreo darash, que es la raíz de la palabra midrash. Y esto es clave, porque un midrash es un estudio profundo, una investigación de las escrituras. Orar entonces no es esperar con los brazos cruzados, es investigar activamente la voluntad del Padre. Y finalmente, llamar. La imagen aquí es potentísima. En la literatura de esa época, el cielo se imaginaba como un gran palacio. Llamar no es dar un golpecito educado en la puerta, es la audacia de los justos, los tzadikim, que golpean con urgencia, porque saben que tienen derecho a entrar en la presencia del Rey. Entonces, el punto crucial es este. La oración se transforma en un proceso de 3 pasos. Reclamar un derecho como alguien necesitado, investigar la respuesta como un erudito, y persistir con la audacia de quien pertenece a la casa del Rey. Esta analogía lo ilustra a la perfección. Para la audiencia original, estas no eran palabras poéticas o simplemente devocionales. Eran términos casi técnicos que describían un proceso legal, serio y activo. Un proceso que además está garantizado por el carácter mismo del Padre. Ahora, ¿cuál es la garantía de que este proceso activo de verdad funciona? Bueno, aquí Yeshua, como buen rabino, utiliza una forma clásica de lógica judía para darle total seguridad a su audiencia. Esta herramienta lógica se llama Kal va-Homer. Es un argumento que va de lo menor a lo mayor. La idea es súper simple. Si algo es cierto en un caso menor, con mucha más razón será cierto en un caso mayor. La lógica es sencilla, pero su poder es inmenso. Y aquí lo vemos en acción.
El argumento es este. Si los padres humanos, que somos imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, imagínense, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto, dará lo que es bueno a quienes se lo piden. La conclusión es simplemente ineludible. El maestro usa imágenes muy vívidas que la gente de Galilea entendía al instante. Había unas piedras calizas redondas que de verdad parecían panes, y ciertas serpientes de agua, consideradas impuras, que se asemejaban a los peces. La promesa es profundísima. El Padre nunca da algo que parece bueno, pero que en realidad daña o contamina. Y esta conexión vertical con el Padre, esta confianza absoluta en su bondad, es el motor que impulsa una nueva ética horizontal. Aquí es donde todo el argumento alcanza su punto más alto. El texto usa un conector. Así que, y con esa palabrita vincula directamente la confianza en la generosidad del Padre con la forma en que tratamos a los demás. La oración no es para un beneficio privado, es el combustible para la acción hacia el prójimo. Una generación antes, el famoso Rabí Hillel había resumido la Torá en lo que se conoce como la regla de plata, una ética pasiva de no hacer daño, como un muro de contención. Pero Yeshua la invierte por completo y la transforma en la regla de oro, un mandato proactivo para hacer el bien. Es como pasar de un muro de contención a un sistema de riego que lleva vida a la tierra seca. Este cambio tan radical se alinea perfectamente con el concepto hebreo de Gesed. Y el Gesed no es simplemente ser amable o buena gente. Es un amor leal, activo, que busca sin cansancio el bienestar del otro, incluso y especialmente cuando no se lo merece. Y así, uniendo todas las piezas, llegamos a la gran construcción. La idea central es que este tipo de amor activo y radical es, pues, prácticamente imposible de sostener con nuestras propias fuerzas. Solo se vuelve posible al estar conectado a esa fuente inagotable de amor, el Padre. Esta frase resume la demanda tan radical de la regla de oro. En un mundo que a menudo se conforma con la tolerancia pasiva, la ética del reino no es solo la ausencia del mal, es la presencia deliberada, proactiva, casi agresiva del bien. Así que la pregunta final que deja esta enseñanza no es si el Padre dará cosas buenas, sino si se tendrá la audacia de pedir su gracia, no para consumirla en beneficio propio, sino para poder amar a los demás con esa misma generosidad. La pregunta que queda flotando es, ¿se busca un amor que transforma o simplemente reglas que nos contengan? Vamos a mirar un poquito esto del laberinto que hablaba el video. Qué complicado es navegar por la vida en un laberinto donde la rectitud mayor se nos exige, pero no hay un manual para saber cuándo es recto, cuándo es correcto, cuándo es incorrecto. Así que para comprender la profunda enseñanza porque estamos volviendo a Mateo capítulo 7, ¿sí? Verso 7 al 12. Antes de meternos a la aplicación, y quiero agradecer porque la verdad que la gastará en tiempo y forma fue excelente, vamos a meternos juntos en la estructura misma de la arquitectura literaria que tiene Mateo. Recuerden, para los que son nuevos y a los que no lo son, que el Evangelio de Mateo se escribe entre 40 o 50 años después de que nuestro Señor Yeshua, según el mismo Evangelio, por ejemplo, lo cuenta, pasionalmente, en forma apasionada, entregó su vida en el madero, como decíamos, en la cruz. Y desde ese Gólgota, después de estar enterrado por 3 días y con sus 3 noches, se levantó, venciendo también la muerte. O sea, en la cruz vence el pecado, su sangre nos purifica y nos liberta de pecado. Sin embargo, después de resucitar por sí mismo, Él venció al peor enemigo, el postrer enemigo, que es la muerte. Lo cierto es que justamente el Evangelio de Mateo, escrito 40 años después, está relatando cosas que estaban dichas por el propio maestro 40 años antes. O sea que nosotros tenemos que meternos en una arquitectura doble para entender. Primero Mateo, que está escribiendo 40 años después de que ha pasado todo lo que él relata. Y se lo está escribiendo a gente que no conoció al Señor Yeshua. Así que tiene que explicar esto. Y la gente que está leyendo el Evangelio que él escribe en griego koiné, el griego más común que se hablaba en aquel entonces. Habían creo que 3 tipos de griego, entre el griego clásico, pero el común, el que Alejandro Magno por medio de su imperio había esparcido, era el griego koiné. Él está escribiendo en griego koiné. Sin embargo, él está relatando algo que pasó en una tierra llamada Israel, desde la boca de un judío llamado Yeshua, que después se romanizó con el nombre Jesús y se latinizó así, pero su nombre correcto para pronunciar es como se escribe, así, Yeshua. El que está hablando, ese judío, maestro judío, está hablando a una congregación 40 años antes o a una asamblea de discípulos que son judíos. O sea que todo el contexto
que está siendo leído por los lectores del Evangelio de Mateo y siendo escuchado por aquellos que Mateo dice que estaban en el momento que Yeshua vivía con sus enseñanzas en la tierra, lo tenemos que entender, si no es imposible que el Evangelio sea captado. Y la verdad que nos encontramos en una sección que aborda eso que dije recién, la rectitud mayor, donde Yeshua va a elevar muchas demandas éticas, es decir, va a elevar demandas morales para manejarnos, primero, bien con las finanzas, pero sin embargo, sabiendo que las finanzas vienen de nuestras interrelaciones y vínculos, Yeshua se está asegurando aquí que haya una justa manera de tratarnos los unos a los otros, particularmente esta gente que configuraba o constituían el pueblo que salió de Egipto, es decir, el pueblo de Israel. Así que primero el lector atento a lo que Mateo les escribe se encuentra aquí con un maestro que ha dejado instrucciones hace 40 años atrás y que todavía su movimiento las sigue teniendo en cuenta. Y hay toda una tensión rara, y por eso le he puesto el nombre del laberinto ético. Porque si ustedes miran y recordamos lo que venimos estudiando, Yeshua un poquito antes, cuando empieza el capítulo 7, dice no juzguen para que no sean juzgados, pero al rato inmediatamente advierte de que tengamos cuidado con darle las perlas a los cerdos, refiriéndose a la buena noticia y a la palabra, y lo santo, dárselo a los perros, ¿no? Entonces viene todo ese tironeo interior de cómo evaluar cuando estoy juzgando mal o cuando estoy juzgando bien, cómo juzgar correctamente a aquel que cuando yo le hable va a actuar como un perro, es decir, se va a burlar de mí, me va a ladrar, me va a decir muchas cosas que no tengo por qué soportarlas, o cómo actuar con aquel que por gustarle tanto los placeres del mundo, las cosas de Dios las pisotea como mejor les viene. Y tenemos esto, ¿no? Que cuando dice, si vas a jugar a tu hermano, también primero saca la viga de tu ojo y después la paja de tu hermano. Y todo esto habla de ese laberinto porque realmente, si lo tenemos que reconocer, las enseñanzas interpersonales no tienen un manual en ninguna parte. Y la Biblia tampoco es un manual para eso. O sea, no es un organigrama cósmico donde usted abre el capítulo número 3, como lo decía, creo que en el video lo decían, cómo tratar con el vecino que pone música a las 2 de la mañana. Sección B, cómo tratar con el vecino cuando se pone a insultar. Sección C, cómo tratar con el vecino que me tira la basura justo en mi acequia. No existe eso. Y eso es lo que tiene la vida cotidiana. Está llena de matices grises, no hay ni blanco ni negro a la hora de las vinculaciones. Y acá hay discípulos, y esta es la alegría, que estaban en la misma situación, tanto los que leían esto cuando Mateo lo escribe, allá por el 70, 80 de nuestra era común, o allá por el año 30, cuando Yeshua está enseñando. Lo cierto es que sea en Israel, sea en el mundo griego, en el mundo oriental o en la actual América Latina, esta situación sigue igual. ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Cuándo es el momento de callar? ¿Cómo distingo si lo que voy a decir va a ofender? ¿Cómo distingo si lo que voy a decir es justo o lo que voy a decir es hipócrita? ¿Cuándo sé que tengo que perdonar así sin límites? ¿O cuándo debo proteger las perlas y no tengo que estar tirando tantas cosas buenas que tengo a gente que no las aprecia? Y toda esta falta de instrucciones nos genera esa tensión que a la larga nos hace entrar en un mundo que se llama la sociedad del cansancio. ¿Por qué nos agotamos? Pues las instituciones actuales están normalizando el hecho de no saber tratarse. O sea, no solo los sociólogos, sino los especialistas en otras disciplinas humanistas, psicólogos, etcétera, terapeutas, psicoterapeutas, distingue que hoy la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, como siempre ha pasado a la hora de las relaciones, pero desde el 2020 para acá se ha aumentado y no encuentra la gente brújula alguna para orientarse en esta compleja forma de aprender a convivir y vivir con otros. Por eso recién decía, a veces hasta nos cuesta con los que están bajo nuestro techo. Y acá que entro en el punto número 2 que estaba ahí en el bosquejo. Vamos a hablar de esa persistencia o de esa retórica oratoria persistente de los sadiquín. Para los que son nuevos, sadiquín es la forma plural de sadik. En español es justo. Si el sadiquín es plural, sadiquín en español es justos. Y ello introduce 3 imperativos que los vamos a leer de nuevo. Porque son imperativos que a nuestro idioma suenan como una orden, pero ya si lo contextualizamos en la estructura literaria, van a notar que no es una orden en sí, sino una descripción de cómo hacerlo. Mateo 7 dice en el 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. 3, entre comillas, imperativos: pedir, buscar, llamar. Iba a buscar el imperativo propiamente, los verbos sin conjugar del griego, pero me olvidé, así que es algo que se los debo. Sin embargo, aquí esto no está en infinitivo, no es pedir, no es buscar, no es llamar,
sino está conjugado. Está conjugado en un tiempo que creo que existe en nuestra lengua, pero no es tan fácil captarlo en lenguas que lo practicaban mejor y lo captaban mejor. Se llama el presente activo. Yo le voy a pedir a la licenciada Laura que nos explique, así en forma aula de chicos de primer año, qué es el presente activo para que de ahí pasé yo a describir estos 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Bien, los verbos son las palabras que nombran a las acciones. Ahora, ¿qué es una acción que está en un tiempo? En algún momento se debe realizar esa acción, entonces es el presente, es el aquí, es el ahora, es el ya. ¿Por qué se le dice activo? Porque es una acción que se hace en el presente y que no deja de actuar, no deja de ser, sino que se extiende, se prolonga sin medición de tiempo. Constantemente está la acción ejecutándose. Es como si nosotros, trayéndolo a nuestra forma cotidiana, dijéramos, estoy pidiendo o está pidiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que pide una sola vez? No, que esa acción continúa. Es decir, se extiende y siempre está vigente. Si nosotros decimos pido, puede ser que una sola vez lo pido, ¿verdad? ¿Pido un café? ¿Cuántas veces le va a decir al mozo, tráeme un café? Pido un café. ¿Es presente? Sí, es presente. Pero no es constante, no se mantiene el pedido tantas veces, sino una vez y ya es para un café. Si vuelvo a pedir, tendré que esperar para otro café, beberme otro café y pagar otro café, ¿verdad? Bien, entonces, el presente activo es esa acción que se realiza en el pasado, pero continúa su efecto, continúa realizándose en todo momento, en todo presente, porque ahora es presente, pero en realidad yo empecé a hablar hace un minuto, ese era el presente, ahora este es mi presente, otro presente, o sea, en todo momento, o sea, es como que el presente se estirara y no dejara de ser. Por lo tanto, el pedido continúa. ¿He sido clara? Muy bien, perfecto y claro. Si usted captó esta enseñanza en esta arquitectura literaria del griego, Yeshua está describiendo una acción continua. No es algo a hacer una vez y nunca más, sino es una acción continua. Eso es el presente activo. Es decir, que está sugiriendo un estilo de vida más que un evento aislado, que es como a veces nos enseñaron en las connotaciones dogmáticas religiosas, ¿no? Como, bueno, ponete a pedir, ponete a buscar, llama a Dios. No, él está hablando a una audiencia judía, que ya les voy a explicar el tono hebreo, ella nos lo explicó desde el griego, pero ya que quedó con eso, para los griegos el pedir aquí sería así, para los que anotan. En vez de pedir, en infinitivo está aitete, ya se lo traduzco bien. En vez de buscar, el infinitivo está en seteite, buscar está como seteite, y llamar es crowete. Repito, pedir está asentado en la escritura griega aquí como aiteite, buscar como seteite y llamar como crowete. ¿Cómo debería traducirse? Recibís porque te mantienes pidiendo. Hallas porque vives buscando. Ya se te abre porque estás llamando. Pero claro, al traducir pierde ese efecto que la maestra explicaba. Porque vuelvo a decir, no es simplemente un evento, una acción, es un estilo de vida. Es una constancia en mí de estar pidiendo, buscando, llamando, con una certeza. Voy a recibir, voy a encontrar y se me abrirá. Pero vámonos al contexto de esto en cuanto a Mateo escribiéndole a gente que hablaba el griego. 40 años después que Yeshua lo ha dicho, ¿quién le está hablando en hebreo? Y pedir, griego aiteite, en la mentalidad de los que escuchaban judíos, era el concepto de sha'al. Digan conmigo sha'al. Que no era una petición caprichosa, sino que era sha'al se le llamaba la petición del derecho de un necesitado. A ver, en los pueblos de Israel de aquel entonces, sha'al representaba la legitimidad que tenía un pobre cuando ya estaba sin ningún recurso de pararse frente a su comunidad y hacerlo ante la comunidad, por ejemplo en una sinagoga, hacerlo ante el Boreolán o el creador. Boreolán es el creador del mundo, y decir necesito tal cosa, estoy sin nada. Ahora, si entendemos esto, lo que está diciendo Yeshua es que si yo mantengo este estilo de vida es porque soy consciente de que siempre estoy en carencias y que si me paro delante de mi comunidad y del Boreolán, las carencias siempre van a ser suplidas. Esa debe ser mi estilo de vida.
Hablamos del seitete. Buscando es que encuentras. Porque estás buscando, encuentras. Ahora, lo vieron en el video. En el término técnico del hebreo, tiene que ver con darash. Ese es el verbo buscar, darash. De ese verbo viene la palabra midrash. ¿Qué es midrash? Estudiar profundamente la Torah. Yeshua está diciendo sus oraciones van a ser elevadas, no como una simple actividad de necesidad intelectual, sino con una evidencia de que intensamente estás llenando tu mente con la palabra de Dios. O sea, orar es siempre un midrash. Nadie sabe orar bien si no ha estudiado la Escritura. Es algo muy romántico, entre comillas, el de si usted ora al Señor, Dios lo va a escuchar. No, Dios escucha a aquel que justamente buscando, o sea, se esfuerza cada mañana diligentemente a saber cuál es la voluntad de Dios según la Escritura, si no se pide mal. Quizás aquí algunos están diciendo, con razón a mí no se me responde nada. Bueno, empieza a estudiar más en la mañana. No espere sentado el hada mágica que de Cenicienta lo convertirá en una princesa, porque no va a venir. Dios no obra ni como hada madrina, ni como el genio de la lámpara maravillosa. Y lo último, llamar, cruete, es donde más me interesa a mí remarcar en la mentalidad de los que escuchaban a Yeshua desde el contexto judío. Porque describía, lo vieron ahí, al cielo como el templo mayor de Dios o como el palacio donde Dios habitaba. Ustedes saben que para los judíos el templo físico representaba a la estructura espiritual donde el Eterno se mueve en las dimensiones celestes, ¿sí? Así que llamar sugiere una insistencia de audacia, como alguien que golpea la puerta y sabe que sí o sí le tienen que abrir, porque en esa casa habita alguien que tiene una relación muy especial con él. Habita alguien que más allá que es el dueño, soberano, creador de todo y por ende dueño de todo, repito, para él es su padre. Es un Abba, es decir, un padre, con que tiene una íntima profundidad. Y a estos los judíos, o los discípulos que escuchaban a Yeshua, no lo miraban extraño, porque sabían que Yeshua se refería a la audacia de los sadiquín. ¿Qué significaba sadiquín? Los justos, que según la tradición se entendía que ellos eran capaces de arrebatar o de asaltar el cielo con sus peticiones, golpeando hasta que se le entregaba lo que ellos pedían. ¿Alguna vez alguien leyó Mateo capítulo 11, verso 12? Si no lo leyó, se lo leo. Nunca nos han explicado bien en este contexto, porque ahora ya tiene contexto, ya tengo contexto judío. Y ahora más fuerte, puedo entender lo que leo. La Biblia solo la entiende el que se anima a estudiar el contexto. 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Claro, usted y yo tenemos problemas con el español cuando dice la palabra violencia y usa también la palabra violento. Pero en el griego, eso tiene que ver cercano a lo que era un sadiquín. La palabra es biasó. ¿Qué es biasó? Alguien que fuerza o se mete forzando porque ama lo justo. Alguien que se esfuerza en contra de la corriente. Para los griegos, biasó era, por ejemplo, un nadador. Ustedes saben que los griegos se destacaban en lo que hoy, por ejemplo, llamamos el triatlón, lo inventaron los griegos, que se animaba en el río a nadar en contra del río. Y eso es un sadiquín. Un justo es el que va contra la corriente del sistema y, sin embargo, ese nadar contra el sistema le da todo derecho de golpear los cielos porque por estar yendo contra el sistema tiene todo el respaldo del que habita los cielos de los cielos. A ver, vamos a consolidar esta parte. Vamos a hacer una analogía. Para un oyente moderno, nosotros, pedir, buscar, llamar, suena como si fuera un simple trámite administrativo. Pero en el contexto de los que oían a Yeshua, esto de Sha'al, Darash y la imagen de el cielo como palacio o templo de Dios, donde van los justos, representaba lo que se hacía cuando uno entraba en un proceso judicial. Cuando uno, al abogado que contrataba para que fuera a presentar esto ante el tribunal, esto no solo lo pasaba en Israel, sino en la antigüedad, le decía, presenta esta moción, investiga la jurisprudencia y entonces apelar ante la Corte Suprema hasta lograr un fallo a mi favor. O sea, no es simple trámite, no son acciones casuales como lo aprendimos en los tramos dogmáticos. Son términos muy técnicos que describen procesos serios, activos, procesos de derechos legales que garantizan que aquel que es juez a la vez es nuestro Padre. Y aquí es donde vale la pena que entendamos el por qué para orar primeramente tenemos que buscar siempre sabiduría. No ore sin pedir sabiduría primero.
Yo creo pedir. Yo sé que muchos cuando hacen la oración mental empiezan a pedir por cosas materiales, porque estamos programados neurolingüísticamente por Roma para solo pedir cosas materiales, como que Dios es un papá, como Papá Noel, vieron, ya se fue hace poquito la idea de que anduvo por acá por la tierra, digo. Y entonces va a dar los regalitos que usted pida, o como los Reyes Magos, que la cartita. Entonces no es así. Siempre que haga la oración mental, empiece pidiendo sabiduría. Y cuando usted esté en su casa o cuando vaya en el transporte público manejando, que yo estoy convencido que ya muchos practican la oración mental. ¿Cuántos les sirve el ejercicio acá para hacerlo diariamente en el diario vivir? Empiece pidiendo sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Por qué? Porque justamente esto que Yeshua está haciendo acá no es injertar en el contexto de la enseñanza que viene el secreto de la oración. El problema es que en las congregaciones que no se molestan en estudiar, sino que hablan, claro, lo sacan así, como hay título y subtítulo y están como aislados, lo separan y dice acá Jesús enseña la oración. No, Yeshua está hablando de las relaciones personales. Yeshua quiere mostrar que este mundo que parece complicado en el laberinto ético de convivir con los demás, sí es posible convivir si aprendo primero a convivir con el que me creó. El objetivo de una oración constante es estar siempre pidiendo, siempre buscando, siempre llamando. No utilizar a Dios como si fuera un cadete o una base de datos de consultas, sino buscando, pidiendo, hasta que se convierta en una relación de tal forma que el creyente pasa no de depender de un manual de reglas que me permiten políticamente o correctamente, o forma políticamente correcta, por decirlo mejor, actuar con los demás, sino que en vez de tener la Biblia solamente de donde estudio, estoy aprendiendo a encarnarla en mí, es decir, la instrucción de Dios se va escribiendo en mi corazón y va subiendo a mi mente cada vez que yo tengo que estar relacionándome con los demás, porque cuando yo aprendo a relacionarme bien con los otros, es donde empiezo a entender por qué las oraciones tienen rápidamente respuestas. Y acá entra, punto 3, una lógica que les quiero explicar. Porque quien enseña aquí es un rabino, se llama Yeshua, era un maestro, rabino es un maestro, ¿sí? Y va a usar la lógica rabínica de la imagen de un padre. ¿Pero con qué? Con un argumento pedagógico. Ahí lo vieron en el video. Se los digo suave, lento. Kal va Homer. Kal va Homer. Se lo explico. Para garantizar la certeza que Dios responde a una oración a aquel que justamente se esfuerza en que los vínculos cotidianos estén llenos de armonía, va a emplear esta regla hermenéutica que se llama Kal va Homer. ¿Quién la creó? Justamente Hillel. Unos 50 años antes que el maestro empiece a manifestarse como maestro en la tierra, había existido un maestro muy conocido, Hillel, hemos hablado de él, entre la secta de los fariseos, muy influyente, a tal punto que influyó por todo el siglo I su enseñanza. Su yerno Shammai es el que más o menos le llevaba la contra, como todo yerno, y había creado otra escuela aparte. Pero Hillel había creado este método llamado Kal va Homer. ¿Cómo se traduce? Diga detrás de mí. De lo menor a lo mayor. O sea, que es un argumento que va de algo menor a lo mayor. Miren, en la retórica literaria occidental, esto se conoce como a fortiori, que significa con mayor razón o a mayor abundamiento. ¿Qué es el argumento del Kal va Homer? Es algo lógico. Y ahí lo ven. Si los padres humanos, siendo malos, dice aquí, la palabra malo, esta sí es la que recién les dije mal, poneros significa siendo que tienden a lo malo, siendo que tienden a equivocarse, siendo que tienden a la culpabilidad. O sea, esa es la parte poneros, tiene más significados poneros. No es malo por delincuentes, ¿no? No está diciendo ustedes como padres delincuentes, no. Está diciendo, si ustedes como padres, que son imperfectos, para hacerlo más fácil, el video me lo rescató eso. Si ustedes como padres siendo imperfectos saben dar las mejores cosas a sus hijos, y ahí viene esto de, diga conmigo, Kal va Homer. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Kal va Homer. ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Entiende qué es el Kal va Homer? Es fácil. Estás necesitado de dinero y te vas a un conocido tuyo que es el más tacaño de la ciudad y que le gusta prestar dinero, pero después te saca lo que no tenés después para devolver. Pero a él te vas. Pero el tipo te lo da con todo lo que después te va a demandar. Y a la vez vos sabés que te lo va a dar, porque para eso se dedica a eso. Pero a la vez tenés un amigo que goza de buena posición económica, vamos a poner, es millonario, y además de ser tu amigo te ama mucho, no te quiere ver en necesidad. ¿A quién vas a ir?
Ese es el Calvagón. Así como irías al usurero, ¿cuánto más no te arriesgaría ir a tu amigo? Entonces Yeshua está diciendo eso. Está utilizando imágenes visuales potentes tomadas de todo aquello que se entendía en esa geografía. Está en la Galilea, tierra de Israel, y con gente que tenía cultura judía. Y usa, por ejemplo, el tema del pan y la piedra. Lo dice ahí, ¿no? ¿Quién de ustedes, siendo malos, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? ¿Por qué? Lo explicaba el video. Existían a la orilla del mar de Galilea unas piedras redondas, calizas, que a veces, por distintos efectos físicos más que nada, en ciertas épocas se ponían marrones, como el pan que salía del horno. Se podía hacer una broma, envolver y entregar eso, y una persona vista en una caja creería que era un pan. Le dice, ¿ustedes serían capaces de hacer eso con su hijo cuando tiene hambre? Por más que tengan al mal, no le harían esa broma. Y después dice, usa otra imagen, el pescado y la serpiente. ¿Saben que yo investigando a esta altura me he enterado que esa serpiente no es como me la enseñaron en el seminario a mí teológico, las serpientes comunes y corrientes? Es una mala traducción griega de la idea de una anguila, por ejemplo. Usted sabe que, bueno, si no lo sabe se lo digo, el mar de Galilea tiene una gran cantidad de producción de anguilas, pero usted sabe que de acuerdo a la ley, las anguilas no pueden ser comidas. Hay gente que come anguilas, ¿sí? Hay culturas que comen anguilas, ¿sí? Pero la cultura nuestra no la puede comer, no es kosher, porque no tiene aletas. ¿Se acuerdan de eso? Para que sea un pescado santo y que no nos impurifique, tienen que tener, ¿qué cosa? Aletas y escamas. Diga fuerte, aletas y escamas. Tiene aletas y escamas, es comestible. No tiene, cuidado, porque eso los restaurantes tienen que preguntar muy bien. A veces dicen, sí, te dice el mozo. Busca en Google, googlealo, como decimos ahora, y vas a descubrir que hay ciertas cosas que venden en los restaurantes que no los podemos comer. ¿Está bien? Pues bien, esa es la idea de serpiente, es una mala traducción. Y es lo que enseña el matiz de la pureza ritual. Se refiere a quién de ustedes quiere que su hijo sea considerado un impuro para entrar a la sinagoga, para entrar al culto. Usted sabe que en Israel los padres les gustaba ir a las fiestas con sus hijos especialmente. Hemos visto que para los padres israelitas, sus hijos y después los hijos de sus hijos siempre iba a ser lo importante en el mundo espiritual. Desde este mundo pagano no nos enseñan eso. No voy a criticar al catolicismo practicante. Los católicos practicantes doy fe, tengo conocidos en la parentela política que me tocó por el lado de mi esposa, que son padres que le enseñan a sus hijos para que estos incluso como católicos se casen con una buena católica que le enseña a sus hijos. O sea, ellos lo tienen claro. Lo pagano es lo que no lo tienen claro. Le importa un bledo si el hijo quiere creer en Dios o no quiere creer en Dios. Y Yeshua dice, si ustedes nunca se confundirían a la hora de llevar un pez, lo que es un pez digno de comerse, según la Torah, a un pez que impurifica. Nunca le darían algo tamei. Estoy citando Levítico 11, todos saben eso, ¿verdad? No le darían algo tamei, porque no quieren a sus hijos impuros. ¿Hola? No quieren a sus hijos en cortocircuito. Entonces, ¿cuál es la promesa, hermanos? Con más razón, así mismo, esa es la idea. ¿Cómo era la frase? Calva Homer, Dios jamás les va a dar algo que contamine tu alma, que intoxique tus pensamientos y que te dañe en tu destino espiritual. Sí, pero por causa de Dios perdí el trabajo. No, la pérdida del trabajo es efecto de algo. La causa tendrías que buscarla. Sin embargo, Dios permite ese efecto porque si estás en Él, hay algo mejor. La promesa es fácil entenderla. No sé si será fácil aplicarla. Y vuelvo a insistir, estar con Dios no es como nos han enseñado de pequeños a estar en un constante mecanismo de transacción comercial, una forma caprichosa. Él es un Abba, es decir, es un papá generoso, lleno de benevolencia, que con Gesed, benevolencia ilimitada, está con sus hijos incluso cuando está en silencio. ¿A cuántos les ha pasado que a veces están hablándole a Dios y sienten que Dios no le responde, tarda y no le responde y no le responde y dice, Dios no me quiere, Dios está ausente, Dios no me tiene en cuenta? A mí me pasó muchas veces siendo creyente. ¿Saben qué descubrí? Que cuando Dios hace silencio es porque más nos considera capaces de muchas cosas. Esta semana este varón me trajo el saludo de una muchacha que Laura y yo apreciamos mucho, Betiana. Es más, la nombro y la recuerdo con amor, Betiana Sosa. Bueno, su hermano, Esteban, fue mi instructor de conducir. Así que si usted me ve conducir mal, se la agarrará un día con Esteban que no sé por dónde andar. Lo cierto es que el día ¿por qué tenía que conducir? Yo me cansé, no sabía conducir, mi esposa queda al tiempo embarazada de Sofía y por supuesto un día mi esposa con una panza muy grande me dice, ¿cuándo pensás aprender a manejar? Porque yo con esta panza no voy a ir el día que me toque ir a parir. Y era verdad. Pasaba por mi vida, por nuestra vida, por nuestro ministerio Esteban y bueno, Esteban dijo, yo te enseño. Y me llevó a lo que en esa época era el lugar de ensayo para todos los que aprendían a manejar ahí a la orilla del estadio mundialista. Ahora creo que hay otro estadio, algo la Arena Concagua, ahí está eso. Pero antes era una playa y ahí me llevó. Y recuerdo que, bueno, primero
me agarró un pañuelo y me cubrió los ojos. Me hizo palpar, no sé, 1000 veces la palanca de cambios, me dijo cómo era aquí, cómo era allá. Y así me guió, me iba hablando siempre, me guió cuando ponía primera, cuando soltaba el embargo, no me fue guiando. Y ese primer día fue todo con los ojos cerrados, porque él quería que yo escuchara el ruido del motor, no que mirara nada. Y que en base a eso, o sea, si un día quedara ciego puedo manejar, pero no voy a hacerlo. Y no voy a quedar ciego, gracias al Eterno. Lo cierto es que primer día, segundo día ya no lo hice así con ojo vendado, porque ya le reconocía el ruido al motor. Y el tercer día dice, bueno, volvamos a tu casa. No tenía aún el carnet, obviamente. Digo, ¿cómo volver a mi casa? Sí, siempre había manejado él hasta el lugar de ensayo. Y volvimos, y tuve un problema. No me habló desde que salimos de ahí hasta que llegamos a mi casa, que en ese entonces vivíamos acá en 9 de julio, cerca de San Juan de los Ciruelos. Nunca me habló. Yo le dije en un momento, decime algo. Estás en silencio, decime algo. Porque me había dicho 2 días todo, siempre habló, hace esto, hace lo otro. Y me dijo, ¿para qué? Si ya sabes manejar. Y entendí que a veces los silencios de Dios son así. ¿Para qué querés que te hable si estás maduro para hacerlo vos? Ya sabes lo que tenés que hacer. Lo entendí esta semana, trabajando en el Evangelio, desde que me trajiste el saludo de Betiana. Dije, qué tremendo. Y nosotros los que somos papás nos ha pasado también. Hay momentos donde confiamos que nuestro hijo lo va a hacer bien. Yo a mi hijo Adrián, cuando llegaba a la plaza, yo me iba con mi libro y me ponía a leer. Él subía a los toboganes más altos, bajaba, papá, acá estoy. Y estaban, porque si hay gente cobarde para tener un hijo en las plazas son los papás varones, las mujeres son más valientes. Y me miraban como diciendo, desgraciado, se te va a caer el hijo. Nunca se me cayó, se cae ahora. Pero yo confiaba que él lo hacía bien. Obviamente que lo miraba, no estaba metido en mi libro. Pero creo que a veces los silencios de Dios tienen que ver con eso. Me estoy yendo mucho en esto, perdónenme. Vamos a esta regla que aparece de repente acá, la conocida regla de oro. Les quiero contar lo que ahí le cuentan. Hablábamos de Hillel, que es el que metió este método de el Calva Homer. Y él mismo, justamente cuando empieza su escuela, había inventado una regla que se la conocía como la regla de plata. Diga conmigo la regla de plata. Yeshua viene acá y va a decir algo superior a lo que dice Hillel. Y lo vamos a mirar. Versículo 12. ¿Alguien tiene para leerlo desde un micrófono? Mateo 7:12. ¿O quieren que lo vuelva a leer yo? Si alguien me ayuda, mejor. Mateo 7, versículo 12 dice lo siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, bien, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Usted sabe que ahí la ley es la palabra Torah o instrucción, mal traducida como ley. Vamos aquí con esa importancia, márquese así que, porque esa es la clave de este mensaje. O sea que está conectado, porque uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con la vida de oración? A mí me pasó cuando enseñaba los secretos de la oración separado de todo el contexto. Y está muy conectado. Y él va a citar directamente lo que en su tiempo tradicionalmente se usaba. Vuelvo a decir, en su generación era famoso rabí Hillel y había resumido la Torá con esta regla de plata y esta es lo que decía. Lo que es odioso para ti, pues no se lo hagas a tu prójimo. Esa era la regla de plata. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Seguramente a todos nos dieron la regla de plata. Pero a nosotros nos vendieron un cuento, nos dijeron que se llama la regla de oro. No, la regla de oro, la plata es menor que el oro en valor. La regla de oro es lo que da Yeshua. Yeshua transforma esta norma, porque la norma es negativa, evita el daño y hace un mandato positivo y más que nada proactivo. Haz el bien. O sea, no basta con que no robes, no hieras. Eso no es la ley y los profetas, no es la Torah y los profetas. Yo no hago mal a nadie. ¿No has escuchado eso? Eso es Hillel, la regla de oro. Yo no me meto con nadie, no hago nada a nadie. Yeshua dice, naciste para practicar un amor incondicional, activo y servicial, Gesed. Así que hace. Yeshua sale de la negación a la afirmación, la regla de plata versus la regla de oro. En su generación, 50 años antes, Hillel diciendo, lo que a otro no le gusta que le hagan, no lo hagas tú. Lo que no te gusta a ti que te hagan, perdón, no se lo hagas tú a los otros. Totalmente una postura negativa, restrictiva, no hagas. ¿Cuál es el objetivo? Una pasividad, ser un pasota, ¿no? Mientras no me meto con el otro, ¿qué me importa lo que le pasa al otro? Gracias por el aporte. Y acá viene Yeshua e innova el asunto. Él viene con ese verbo, tenés que hacer, haz. No es solo prohibirte hacer lo malo, sino exigirte a hacer acciones de bondad. Exigirte a hacer gesed. Yo soy bueno porque no le hago mal a nadie, no sos bueno. Y te estás haciendo mal a vos mismo. De esa contención, tener un amor activo, gesed. O sea, no estoy hablando de una diferencia semántica, sino una tecnología cósmica. Porque bajo la regla de Hillel, perdón que repita esto, porque esto está en nuestro mundo actual, uno podría decir, bueno, yo cumplo la Torá y la cumplo ignorando simplemente a mi vecino. Siempre y cuando él no se meta con mi vida, me importa nada lo que él haga. Yo con el Señor estoy bien. ¿Conocen eso o no?
¿Pasa nuestro tiempo o no? Y viene la regla de Yeshua, la de oro. La indiferencia no la acepta Dios. La indiferencia es inaceptable en los ojos del Eterno. Por eso Él impulsa a los discípulos con esta regla de buscar siempre el bienestar del prójimo. Alinearse con ese concepto de Géser es estar a la derecha del Padre, es ser leal a tu propósito, estar activo en tu misión, porque has nacido para servir. Y por eso dice, en esto realmente se resume la Torá y los profetas, en que empatices radicalmente con el que te necesita. ¿Los otros no pueden? Sí. Yo no sé quién ha visto lo que pasó lamentablemente en Suiza, en ese pequeño pueblo turístico, un incendio atroz. Ya van 50 muertos y casi 200 heridos, de los cuales 150 tienen heridas de primero, segundo grado. Ahora, hay un video que me estremeció, lo vi en Instagram, después lo vi en TikTok, y creo que esto está pasando en todos lados, y es que había una sola salida, y esta salida tenía una escalera, entonces se ve que en la separación rompen lo que es esa puerta, debe haber sido de vidrio, entonces se ve la gente como colgada, no todas amontonadas, y en la escalera todos amontonados, gritando porque están aplastados por los otros. 2 o 3 tratando de sacar, mientras el fuego va avanzando. El resto filmando el incendio. Gente buena, que no le importa el otro, que no se arriesga por el otro. Y Yeshua habla de esta necesidad de la ética de la abundancia. Vos te elevás transformando tu forma de pensar del otro, entonces es imposible que Dios no te responda. Dios te va a responder. La fuerza de tu voluntad humana obliga a que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, te dé como estás dando. Y Él dice, evita hacer daño. Eso es manejable. Yeshua viene y dice, tenés que hacer el bien para que nunca haya daño en tu prójimo. Y esta es la regla vinculada a esto que acabamos de leer en los versículos anteriores. Solo se puede actuar así si has estado con tu vida en ese sentido, dando, pidiendo perdón, buscando y llamando. Ahí está. Solo podés recibir la generosidad del Padre cuando Él ves que estás todo el tiempo pidiendo, buscando y llamando, y en el intertanto, ese estilo de vida te permite estar atento al que es ajeno a otros, atento a tu semejante, a tu prójimo. Que Él dice no hagas daño. Vamos a pensar, mira, ustedes lo van a entender por mendocinos, pero los que están ahí en el stream hay gente que no es de Mendoza. No sé cuántos conocen hacia la zona del este. Es muy normal que en algunas ciudades, por causa de las lluvias y las inundaciones, a los ríos se le haga muros de contención. ¿Sabían eso, no? Entonces evitan que se inunde la ciudad, que destruyan las casas. ¿Es necesario ese muro de contención? Sí. ¿Es útil? Sí. O sea que lo de Giel es como ese muro de contención. Era necesario y útil. Está bueno, ¿sí? Pero la ética de Yeshua dice, haz. ¿Qué pasa en Mendoza? Además de ponerle muro de contención a los ríos, ¿para qué se aprovecha ese muro de contención? Para un sistema de riego, para que el agua en una situación de desierto como el que vive nuestro valle, tenga cultivos regados, árboles como lo tenemos, porque si hay algo hermoso que tenemos en nuestra vegetación. No sé si entienden la analogía. Lo de Giel está bueno, contiene el río, pero lo otro está mejor porque beneficia al entorno. Hace un esfuercito más. No solo pongas muro de contención a tu actuar, genera un sistema de riego, pero para eso tenés que tener conexión con el río, y el río es el Espíritu Santo en tu interior, y el Espíritu Santo en tu interior es una conexión con Dios. Concluyamos, hermanos, porque veo que una vez más están más atentos que nunca y me asustan mucho. De verdad que me asustan. En el buen sentido, porque me doy cuenta que después da resultado este evangelio en sus vidas. Lo dije al principio, lo digo ahora, lo dice el video, lo repito. Nuestra modernidad líquida está definida por un laberinto ético, agotador, donde lo virtuoso ya no vale, se ha reducido simplemente a lo que es normal y a la tolerancia que tiene esta frase, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, si no te metes conmigo, esta es mi verdad, esa es tu verdad, no me hables de tu Dios, yo tengo a mi Dios y a mi manera. Es la regla de plata, está la regla de plata todavía. Es buena solo para los que se cierran en sí mismos. Se contienen, como desde el 2020 nos enseñaron a hacer un distanciamiento social. Porque si hay algo horrible de lo que pasó en el 2020 fue la expresión distanciamiento social. Con eso ya nos programaron a que el otro esté lo más lejos posible. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy en Mateo 7? Basta de la pasividad, como lo dijo el varón que tengo acá. El mundo está polarizado, este mundo está fracturado, la gente está rota, No basta con ser una piedra o una serpiente para el prójimo, no. El próximo está exigiendo que seas pan, que seas su alimento de esperanza. A ver si entienden, la ética del reino de Dios no es la ausencia de maldad. Sáquense esa falsa idea. La ética del reino de Dios es tu presencia agresiva
y proactiva con amor, servicio de amor. Porque cuando en una oscuridad una vela se enciende, no hace falta hacer nada contra la oscuridad, ¿o sí? Se deshace sola. Claro, es imposible dar lo que no se tiene, pero la invitación que te hago es esta. Empezá a tener una vida pidiendo a Dios, buscando a Dios, llamándolo constantemente a Dios todo el tiempo que puedas. No estoy haciendo una sugerencia religiosa, mística, para que te sientas el hermano del convento no sé cuánto, el convento que tenían ustedes en un chiste, ¿no? Es un desafío hoy en esta mesa, dejarnos tratar por un Dios que, en vez de ser ese cajero automático donde cada tanto vas a buscar, viste, como el cajero automático, a ver si hay algo que me pueda dar, ese milagrito, que a ver cuánto milagrito me queda todavía en el cajero automático llamado Dios. Vos tenés que ser la caja de sus milagros. Mejor dicho, la fuente de donde surgen sus milagros. Y por eso la pregunta final no es, de acuerdo a lo que dice Yeshua, ¿no?, si Dios nos va a dar cosas buenas. Cuando hemos visto el calvado Homer, la bondad de Dios está garantizada, ¿o no? La pregunta final es si nosotros tendremos la audacia de los justos para asaltar violentamente. La violencia no es contra el cielo, la violencia es, vengo a golpear fuerte porque yo le estoy haciendo violencia a este sistema, le estoy metiendo contracultura. La cultura cloacal de la indiferencia, desde mí tiene la cultura del gesed, del amor servicial, del amor incondicional. Y aquí es donde quiero que pienses en ese prójimo que es parte de tu parentela. Tu suegro, tu suegra, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Si estás casado ya son tus parientes, sabes que no son tu familia, pero sí son gente importante de tu amor y te necesitan. Están rotos, pero no quieren saber nada. Yo me doy cuenta que son como los cerdos. ¿Estás seguro? Bueno, me parece por lo que usted enseñó el sábado pasado. Pero vine ahora y te enseño algo que te prepara. No es cuestión de, ahí nomás, este cerdo, este perro, no le voy a hablar nada, porque también estás en problema. Nosotros en esta mesa recordamos en este pan y en este vino, por causa que en ese símbolo, que no estaba tan lijado. Entiendan que los romanos no se molestaban en que estuviera parejito. Ya de por sí así lijado, llevarlo, a mí que me ha tocado ese cargarlo solo, es pesado y dañino. Imagínense algo que está astillado en un cuerpo que ya viene destrozado por los latigazos de romanos, que ustedes saben. Si no ha visto la película La Pasión, vea cómo era ese momento de tortura. Y creo que The Chosen ya está con esto de las partes donde lo latigan o no. Todavía no llega, no puedo spoilear nada. Pero lo que quiero decir, en ese cuerpo llagado, ya sin piel, se le clavaron muchos espinos para caminar diciendo, tienen que conocer la bondad de Dios. Porque esta gente que lo está escuchando, estaban divididos, estaban fragmentados. Lo hemos visto, los fariseos no se hablaban con los saduceos. Los esenios estaban apartados, no me junto con esa chusma. ¿Se acuerdan los esenios? Eran los hijos de doña Florinda, los quicos de aquel entonces. Y los celotes al otro extremo, matemos a todo lo que no crea en Dios. ¡Ah, la pucha, Dios mío! Y de repente los del camino, hagan. La clave no es que el mal desaparezca, la clave es que la justicia desde vos se establezca y es justo que trates a los tuyos con el amor que ellos merecen, aun cuando tengas que indicar que están equivocados, aun cuando tengas que insistir que no van a cambiar sus vidas si no se entregan al Señor. Y te puedo asegurar que tarde o temprano empiezan a escucharte. Tarde o temprano te escuchan. Hoy vimos una película que no nos gustó cómo terminó. Para mí le faltaba, pero sí me dejó mucha enseñanza. En YouTube se llama algo de la fe, que no caiga la fe. Que no caiga la fe, no. Bueno, ya se las voy a decir. Pero hay algo que sí, de tantas cosas que rescaté, porque yo esperaba otro final, no que el hombre, bueno, no voy a spoiler nada, pero sí rescaté de que, vale, una vez que vos a alguien le hablas, ese alguien, aunque al principio te rechace, no puede evitar en algún momento decirte, quiero de eso, quiero que me lleves ahí. Y me tocó mucho eso. El final no me importa que no me gustara. Me gustó muchas cosas que sembró en mí, porque el hijo que le habló al padre y oró por el padre mucho tiempo, logró ver que su padre se entregó. Y el padre, una vez entregado, que le habló a su socio y que no quería saber nada porque sus padres, que habían sido religiosos, unos hipócritas y no sé qué, se entregó, se lo expolié todo ya. Y esa frase, vale la pena que yo trate con justicia aun cuando el otro por ahí, sabiendo que tarde o temprano me va a responder, yo voy a insistir. Cuando se escucha el silencio, donde se aprecia el sonido del aire acondicionado, me doy cuenta que esta mesa está lista para todos los comensales. Pero esta mesa habla de alguien que se hizo pan. Yo no sé si ustedes practican bien el rito, pero yo recuerdo que Él se hizo alimento para mí. Es mi alimento cotidiano. Y esta mesa tiene una copa que contiene de alguien que con su sangre calmó mi sed de vida. Porque si el alma está en la sangre, cuando Él derramó en su sangre su alma, lo hizo pensando en vos, en mí. A mí me cambió la vida. 16 años tenía cuando de mi ateísmo dije sí. 60 años he cumplido y no vuelvo atrás. Cada vez estoy más cerca de Él.
O viene rápido él o yo voy rápido para él, no sé, pero estoy más cerca. Pero cuando yo me vaya de acá, si él que no ha estado estableciendo su reino todavía, yo sé que aquí van a estar ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Yo sé que todavía voy a poner en mi rodilla a los hijos de ese que está ahí. Yo sé que muchos de ustedes van a tener la dicha de verme y de vernos unos a otros hasta nuestra cuarta generación visitados solo por la unción del Espíritu Santo. Si dijiste amén, vamos a orar. Levantamos las manos, pero así también levantamos el alma. Sentite reposando en tu papá. No abras los ojos, pero la imagen de Marcos con su hijo me hizo pensar cuántas veces papá me sube a sus rodillas, hablo de Abba, nuestro, de Avinu, y nos mima y no nos damos cuenta que nos mima y en silencio nos está mimando porque confía que vamos a hacer cosas maravillosas. Ya no necesitamos tanto escuchar su voz, hay cosas que las vamos a hacer bien. Sin embargo, seguí pidiendo, seguí buscando, seguí llamando, que sea tu estilo de vida, todo el tiempo pidiendo, todo el tiempo buscando, todo el tiempo llamando. Y el mal que te rodea se va a ir deshaciendo, primero de tu alma, de tu cuerpo, de tu familia y de ahí más. Se va a tener que deshacer de todo tu entorno, porque de ti solo va a surgir un río de luz. Y eso es lo que declaro ahora. Padre, bueno es tenerte de papá. Decirte papá nuestro es un privilegio enorme, gracias a aquel que está a tu derecha hoy. Gracias a que la energía mesiánica de Él está en nosotros diciéndonos que en el Espíritu Santo podemos decir papi nuestro, papi nuestro, papi nuestro. Y así es como me acerco a ti, sabiendo que no nos vas a entregar la broma de una piedra disfrazada de pan. Necesitamos el pan nuestro de cada día. Es decir, necesitamos tu providencia. Es decir, confiamos en que aunque vengan cosas peores en las noticias, la buena noticia que recibimos acá hará ver nuestras alacenas llenas, nuestras mesas con mejores manjares, hasta para compartir con los que no tienen. Padre, te agradezco porque no nos darás cosas impuras. Nos estás entregando cada vez una palabra más pura, más fuerte, más actual, que nos permita en este mundo fragmentado acercarnos a los que no tienen con quién hablar. Señor, se fueron esas fiestas donde la gente, después de pasadas ellas, queda con la resaca no de la borrachera, la resaca de la ilusión de creer que estuvieron en familia y lo que más perdieron, como tantas navidades y tantos años nuevos, fue de nuevo y cada vez más a su familia. Te pedimos por ellos, nuestros parientes, nuestros amigos, que necesitan no la próxima Navidad o el próximo Año Nuevo para ver si ese varón, esposo, esa mujer, esposo, ese papá o esa mamá o esos hermanos se unen de nuevo. Necesitan unirse a ti para que tú a los matrimonios los restaures, a los hijos los traigas a los padres los vuelvas a los hijos y a las familias restauradas las conviertas en faros de luz, donde muchos que están naufragando en la oscuridad digan allá, allá, allá voy. Y mientras eso pasa, yo declaro estas familias como faros de luz. Yo quiero agradecerte, y sabes que soy muy veraz en esto, por los varones que se sientan a escuchar aquí la buena noticia. Realmente los hiciste varones desde que nacieron de nuevo. Los constituiste varones. Y más allá de estar como varones en ese cuerpo sensorialmente macho, en los cielos se ven como el Mesías, son varones ungidos. Te pido que la unción no les falte. Lo demás viene por añadidura, que no falte la presencia de tu unción. Y quiero también agradecerte por las mujeres. No vienen a comer el pan religiosamente, vienen a comer a Yeshua desde la buena noticia de la palabra. Gracias por las que se arrodillan en la mañana a pedir por sus hijos. Gracias porque esas rodillas serán fortalecidas. Gracias por los varones o mujeres que están todo el tiempo pidiéndote, especialmente que no faltes, que no faltes, que no faltes, que no faltes. Yo sé que eso va a ser fuerte en esta semana. Las noticias serán horribles, pero yo te pido, me animo hasta a pedir con estos varones y mujeres que te hagas rápidamente presente en la historia de América Latina. Que allí en la Casa Blanca, que allí en donde sea que se hospeda este varón tirano, aparezcas tú, Señor. Que hagas la obra que tienes que hacer. Y que acabes con todo plan oscuro que han hecho las élites para que nosotros, que somos tus hijos, nos manifestemos como los que estamos en la cima del Monte Santo, que conocemos el poder de la santidad para ser servidores como Yeshua. Queremos bajar de este momento para servir. Ser siervos para tu gloria es nuestro lujo. Queremos servir, queremos hacer. Queremos
generar un sistema de riego donde el Espíritu Santo corra por Las Heras, por La Valle, por Guaymallén, por Godoy Cruz, que corra por Maipú, que corra por Luján, que corra por la capital, que cuando llegue Shavuot, como lo prometiste, veamos que hay 2 congregaciones que empiezan a hacer correr más ríos, generamos diques de tu agua bendita, el río del Espíritu Santo se contenga aquí para salir a regar a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Te lo pido en Él, escondido en Yeshua y en su nombre, para que tu divinidad sea apreciada milagrosamente. Te agradecemos este momento del pan y del vino. En Yeshua Mashiach. Amén.